Buenos días, estimados estudiantes de primero de secundaria. El día de hoy vamos a comenzar con el tema sobre los hebreos, la cultura hebrea. Primero tenemos que ubicarlo geográficamente. El pueblo hebreo se ubicó entre lo que hoy conocemos como Siria, lo que vendría a ser Arabia. El pueblo hebreo va a tener límite con el mar Mediterráneo. Recordemos que el mar Mediterráneo es el mar más comercial, que va a unir diversos puntos de todo el continente, bueno, de la parte norte del continente africano, de la parte sur occidental del continente europeo y de la parte asiática. Por lo tanto, el mar Mediterráneo es un mar altamente comercial. Vemos que el pueblo hebreo se divide entre Israel y Judá, que es la división de los hebreos, del pueblo hebreo. Los límites, como ya había mencionado, por el norte tenemos a Fenicia y Siria, por el sur tenemos al desierto del Sinaí, por el este al desierto de Arabia y por el oeste al mar Mediterráneo. La evolución histórica del pueblo hebreo. Primero, no olvidemos que Palestina, que abarca todo, el pueblo hebreo, entre otros, estuvo conformada en un inicio por los cananeos, que van a ocupar el norte del país, el norte de lo que hoy se conoce como Palestina. Resulta que en esta zona, altamente comercial por la cercanía al mar Mediterráneo, había un conjunto de tribus. Estas tribus van a cruzar el río Jordán y se van a enfrentar a los cananeos. O sea, ¿qué significa? Los cananeos van a ser el pueblo originario que va a vivir en Palestina. Van a venir de sur a norte un pueblo llamado el pueblo de los hebreos. Este pueblo de los hebreos van a cruzar el río Jordán y van a llegar a Palestina. Pero resulta que en Palestina ya estaban viviendo los cananeos. Se produce un enfrentamiento entre los hebreos y los cananeos, resultando vencedores los hebreos. Pero sabemos que en la actualidad Palestina ya no es la Palestina que comprendía grandes territorios, una Palestina de gran mayoría musulmana, árabe musulmán. Ahora la Palestina actual es una Palestina de una mayoría judía, israelí. Esto se debe a los conflictos que hubo a lo largo de su historia, pero la fecha clave, el hito, es 1947, donde se va a conformar el Estado de Israel, que no existía como país. Entonces, ¿qué era? Si no era un país, Israel, era parte de Palestina. Era como si fuera una gran ciudad dentro de Palestina, que tiene una mayoría musulmana árabe. Pero bueno, se llegó a crear el Estado de Israel. A muchos les parecerá correcto, a otros no. Pero es lo que existe actualmente. Sigamos. La historia del pueblo hebreo se divide en varios periodos. El periodo inicial se va a llamar el periodo de los patriarcas. Exactamente. Se le llama de esta forma porque la máxima autoridad en el pueblo hebreo va a ser un patriarca. Preguntarán, ¿quién es un patriarca? Un patriarca es la persona con más experiencia que cumple varios papeles. Esta persona con mucha edad, con mucha experiencia, hace de juez, hace de padre, hace de sacerdote, hace de jefe del ejército. Tenía todos los poderes en su cargo. Esa era la persona llamada patriarca, la persona con más edad, más experiencia, y era el jefe de un pueblo. Vemos que el primer patriarca es Abraham. A pesar que muchos creen que Abraham es hebreo, no es así. Abraham no es hebreo. Abraham nace en Ur. Recordemos de los temas pasados. Ur es una de las ciudades de Mesopotamia. Recuerden, Ur, Uruk, Lagash. Son ciudades mesopotámicas. Por lo tanto, Abraham tiene origen mesopotámico.
Abraham es un mesopotámico, no es hebreo. De Abraham sí van a descender, claro, los futuros hebreos, ¿ya? Pero Abraham, que es el fundador del pueblo hebreo, que es el primer patriarca, es mesopotámico. Ya sabrán la historia de Abraham según los relatos bíblicos. A los 75 años, Abraham va a escuchar una voz. Esta voz, que vendría a ser Dios, le va a manifestar su intención, su deseo. Esta voz que representa a Dios le va a decir que Abraham debe llegar a la tierra prometida con toda su descendencia. Bueno, esta es la visión que se le aparece y el mensaje que le dan a Abraham. Recordemos que Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. De los dos, el que resalta más, según los relatos bíblicos, es Isaac, que Abraham, por ser tan fiel a Dios, por seguir las enseñanzas de Dios, estuvo a punto de sacrificar a su hijo, pero Dios, a través de sus arcángeles o ángeles, detuvo esta acción. Era como una prueba para ver qué tanta fe tenía en él. Bueno, eso es según los relatos bíblicos. ¿Okay? Luego, el siguiente patriarca va a ser Jacob. Jacob va a ser hijo de Isaac e hijo de Rebeca. Por lo tanto, su abuelo fue Abraham. Jacob resalta porque va a tener 12 hijos. Y resulta que esos 12 hijos van a ser las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus que van a poblar todo Israel, en diversos puntos de Israel. ¿Quiénes van a ser sus hijos de Jacob? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Agad, Aser, José y Benjamín. Todos ellos eran sus hijos. Pero de entre todos sus hijos resalta un chico llamado José. Según lo que se relata, según lo que se dice, José era el hijo más querido por Jacob. Y esto va a despertar celos, envidia en los hermanos en los hermanos de José. Tanta es la envidia de estos chicos por su hermano que lo van a vender. O sea, van a hacer que caiga en una especie de agujero y lo van a dejar ahí. Y luego, posteriormente, van a sacarlos otras personas y lo van a ofrecer como una especie de mercancía. Lo van a vender. ¿A quién? A un mercader egipcio. La historia de José, bueno, muchos ya conocerán. Una vez que llega a Egipto, comenzó desde la parte más baja, con el cargo más bajo. Y luego el faraón tuvo, como se dice, sueños y preguntó en todo Egipto quién sabía interpretar los sueños y justo aparece José y comienza a explicarle, interpreta su sueño, de las vacas gordas, de las vacas flacas, bueno, toda esa parte ustedes lo conocerán muy bien. Luego tenemos al siguiente patriarca, que vendría a ser Moisés, otro personaje igual o más conocido que José. En el caso de Moisés, que también es hebreo, ¿ya?, va a ser considerado el último patriarca. Moisés, según los relatos bíblicos, va a ver cómo su pueblo es sometido. Pero antes de esto, no olvidemos la historia de Moisés, que para no ser asesinado por el faraón de Egipto, que creía que los hebreos, si habían demasiados niños varones hebreos, se iban a rebelar contra Egipto. Entonces mandó a matar a cientos de niños hebreos. Pero resulta que Moisés se pudo salvar. Su madre, ¿ya?, lo puso en una canasta, en un cesto, y lo envió en el río Nilo. Y resulta que llegó a las manos de la princesa de Egipto. Y luego ella lo crió como si fuera un hijo y creció como un príncipe. Luego Moisés se va a dar cuenta de su pasado hebreo, ¿ya?, porque él pensó que toda la vida, que siempre fue egipcio. Luego va a descubrir la verdad y va a regresar a su pueblo. A pesar que era príncipe egipcio, ya sea adoptivo, regresó a sus raíces. Y es ahí donde comienzan las visiones. Dios se le aparece, le da los mensajes y le dice que Moisés debe liberar a su pueblo, al pueblo hebreo, del yugo egipcio. Debe liberar a los hebreos de Egipto. Y le da la misión que debe llegar a la tierra prometida.
Exactamente, la misma tierra prometida que Dios, según los relatos bíblicos, le había encargado a Abraham, ¿ya? Moisés no puede llegar a la tierra prometida, pero estuvo más o menos cerca, ¿ya? Moisés, según los relatos bíblicos, eh, logra que el faraón desista y el faraón deja al pueblo egipcio, ¿ya? Pero tuvo que haber algún tipo de trato para que el faraón aceptara. Luego, según los relatos bíblicos, Moisés llega al Mar Rojo y los hebreos se sorprendieron porque no podían cruzar, no tenían barcos. Entonces, según lo que se relata, el Mar Rojo se abrió, ¿ya? Y por ahí pudo pasar el pueblo hebreo. Los egipcios trataron de pasar, pero se cerró el mar. Esto es según el relato bíblico. Toda esa travesía que el pueblo hebreo pasó para salir de Egipto se le va a llamar el Éxodo, ¿no? Y en este contexto, no olvidemos que se van a aparecer un conjunto de leyes, un conjunto de mandamientos, donde Moisés va al monte o a la península del Sinaí, ya una especie de monte, va a hacer oración, va a hablar con Dios y Dios se le aparece, le da señales y le enseña las famosas tablillas de arcilla, los mandamientos, ¿ya? Pero no nos olvidemos que el pueblo hebreo en un momento comenzó a dudar de su fe, comenzó a adorar a otros dioses, a otros ídolos. Y bueno, esto molestó a Moisés, pero luego se pudo solucionar, de nuevo se encaminaron. Bueno, vemos todo el paso desde Abraham, desde la salida de Ur, que es Mesopotamia, Abraham, luego tuvo a su hijo Isaac, ¿ya? Y la famosa tierra prometida, que era Canaán, el pueblo originario de esta zona de Palestina. Vemos que el hijo de Isaac, Jacob, tuvo 12 hijos que van a ser las 12 tribus de Israel. Y luego fueron llevados, ¿ya? Estos hebreos fueron llevados a Egipto para ser esclavizados. Y posteriormente se van a liberar. Eso corresponde al periodo de los patriarcas, ¿ya? Aquí vemos a Abraham, tratando de sacrificar a su hijo Isaac, pero es detenido. Era como una especie de prueba para demostrar su fe. Vemos en la parte de abajo a Jacob y vemos Moisés en la travesía, en el famoso Éxodo, que abre el Mar Rojo y puede pasar el pueblo hebreo. Ahora, el periodo de los jueces es otro periodo. Acaba el periodo de los patriarcas, donde tenían como máxima autoridad al más experimentado, al anciano. Ahora pasamos al periodo de los jueces. Ya no hay ancianos, ya no hay patriarcas, ahora hay jueces. Uno de los jueces, o el primer juez, va a ser Gedeón. Algo resaltante en su periodo va a ser que va a derrotar a los madianitas. Los madianitas también eran un pueblo que se encontraban en la zona de Palestina, ¿ya? Palestina no solo abarca dos pueblos, abarca un conjunto de pueblos. Este pueblo de los madianitas representaba una amenaza, ¿ya? Es por eso que se enfrentan los madianitas y los derrota, Gedeón. Tenemos luego a otro juez muy conocido que va a ser Sansón. Según lo que se cuenta en la Biblia, tiene fuerza sobrenatural, puede derrotar a varios hombres de un solo golpe, ¿ya? En este caso, según lo que se cuenta, Sansón mata a los filisteos utilizando la quijada de un burro, ¿ya? Esa es la creencia. No está comprobado, simplemente según los relatos bíblicos. Sansón utiliza su fuerza que Dios le había encomendado para matar a los filisteos. Los filisteos son un pueblo también que se encuentran en Palestina, que representaban una amenaza para el reino. Entonces Sansón derrota a los filisteos. ¿Ya? Eso es lo que se dice. Samuel
que va a ser el último de los jueces. Va a nombrar al primer rey, que va a ser Saúl, ¿ya? No nos olvidemos que al morir Moisés, estamos hablando del último patriarca, Josué va a quedar a cargo de los hebreos y Josué va a ser el que va a llegar a la famosa tierra prometida. Josué sí llega a completar lo que no pudo ser Abraham, lo que no pudo ser Moisés, lo que no pudieron hacer los patriarcas. Josué sí llega a la tierra prometida, que es Canaán. Llega a Canaán. Y sabemos que Canaán no estaba solo. Canaán ya estaba poblado por los cananeos. Y esa tierra prometida no fue, como se dice, gratis. No, esa tierra prometida no estaba deshabitada. Los hebreos tuvieron que luchar, ¿ya? Tuvieron que someter a los cananitas para poder habitarla. Y una vez que Josué llega a Canaán, a la tierra prometida, va a dividir en 12 regiones Canaán, ¿ya? Y cada región, no nos olvidemos que está gobernada por un juez. Este periodo va a ser típico porque se va a dar un conjunto de batallas, de enfrentamientos entre los hebreos contra diversos pueblos que vivían ya en Palestina, como por ejemplo los amonitas, los moabitas, los madianitas, que ya había explicado, los amalecitas y los filisteos. Todos ellos son pueblos que ya vivían en Palestina, pero para poder poblar esta zona de Canaán y no tener amenaza aparente, tuvieron que luchar contra todos estos pueblos, ¿ya? Por eso se caracteriza el periodo de los jueces. Ya no había patriarcas, había jueces ahora. Vemos a Gedeón en la parte de arriba, en la parte de abajo vemos al personaje con fuerza sobrehumana, Sansón, y vemos a Samuel. Luego de este periodo llamado de los jueces, se va a dar paso a un nuevo periodo llamado el periodo de los reyes. La finalidad del periodo de los reyes era proteger al reino, que quiere decir que necesitaban crear un ejército, ¿ya? El gran enemigo del pueblo hebreo eran los filisteos, ¿ya? Por eso cada cierto tiempo había enfrentamiento entre los filisteos y los hebreos. Tenemos a Saúl, que vendría a ser el primer rey del periodo de los reyes. Saúl va a ser nombrado por Samuel, el juez. Lo que va a hacer Saúl es organizar el ejército y de esta forma le va a permitir proteger sus fronteras. De esta forma le va a permitir estabilidad política. Al tener ejército, va a poder, como se dice, tener en paz a su pueblo. El pueblo va a tener la seguridad de que este rey Saúl los va a defender en caso de que otro pueblo quiera invadirlos. Tenemos a otro rey que es muy conocido, que es el rey David. Según el relato bíblico, David derrota al famoso gigante filisteo Goliat el gigante, ¿ya? Utilizando una onda, ¿ya? En el cual agita y le da en la parte central, en la frente, ¿ya? Y lo mata. David vendría a ser el gran organizador del Estado hebreo. Le va a dar, como se dice, un rango muy poderoso, va a crear un gran ejército y va a poder defender a su población. Y no solo de la parte militar, también va a ser organizador en la parte judicial, en la parte política. Tenemos a Salomón, el famoso rey sabio. Salomón, para poder construir el templo de Jerusalén, va a tener apoyo, ¿ya? De Hiram. Hiram va a apoyar a Salomón. No nos olvidemos que Hiram, ¿ya? Es un rey fenicio. Este rey le va a ayudar a construir Jerusalén, que es una ciudad, que es la famosa ciudad sagrada. Lo que va a hacer Salomón es escribir. Por ejemplo, de sus libros va a quedar lo que es los Cantar de Cantares, Eclesiastes y los Proverbios. No se olviden también de la historia de Salomón. Según el relato bíblico,
¿Por qué se ganó la fama de ser sabio? Uno que sabía aconsejar y otro fue una prueba en el cual una mujer se le va a aparecer y va a decir que es su hijo y luego aparece otra mujer en la cual va a reclamar, va a decir no es mi hijo. Entonces, Salomón, simplemente siendo observador, ¿ya? Lo que va a considerar más, como se dice, más justo es si cada mujer dice que este niño es su hijo, entonces algo bien fácil, lo cortamos en dos. Él sabía que la verdadera madre iba a dejar a su hijo, no, o sea, no iba a querer la mitad o que su hijo esté muerto, y por lo tanto se iba a sacrificar. Entonces, efectivamente, Salomón se da cuenta de esto. Ya era una prueba que puso, no lo iba a hacer, claro, pero era una prueba de que la verdadera madre iba a renunciar a su hijo para salvar su vida. Y así de esa forma se dio cuenta que la otra mujer era la impostora y la mandó a echar. Vemos a Saúl, primer rey. En la parte de abajo vemos al rey David. Y luego vemos a Salomón. Una vez culminado el periodo de los reyes, se da el periodo de los profetas. Aquí ya cambia. Los profetas, ¿quiénes son? Son personas que tienen visiones, pueden predecir hasta cierto punto lo que podría ocurrir en un futuro, ¿ya? ¿Y cuándo va a aparecer este periodo de los profetas? Cuando muere Salomón. Cuando muere Salomón, el pueblo se divide en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. No nos olvidemos que los profetas tienen esta habilidad para predecir ciertos eventos del futuro. Son personas muy sencillas, que están muy apegadas a Dios. Son, como se dice, los intermediarios. Y estos profetas hacían siempre recordar el deber que tenían el pueblo hebreo con Dios. Se divide en el reino de Israel. Tenemos como gobernante a Jeroboam. Este va a ser un rey muy poderoso, ¿ya? Luego tenemos al reino de Judá, gobernado por Roboam, hijo del rey Salomón. En sí son los hijos, ¿ya? Jeroboam y Roboam son los hijos de Salomón. Cada hijo se quedó con una parte del territorio que tuvo su padre, Salomón. En el caso de Judá, tiene como capital Jerusalén, la ciudad sagrada. En el caso de Israel, tenemos a Samaria. Elías va a acusar al rey de Acab de Israel de haber traicionado a la religión. Por lo tanto, va a profetizar su muerte. Recordemos que Elías es un profeta. Este profeta le daba el mensaje a los reyes. Los reyes escuchaban al profeta y de acuerdo a eso actuaban. Pero en este caso, el rey Acab no escuchó a Elías, al profeta Elías. Simplemente quería hacer lo que le convenía y no quería escuchar el recado o el mensaje que Dios le transmitía a Elías a través de él. Y como resultado, Elías lo acusó de ser traicionero, de traicionar a la religión. Y como resultado iba a morir. Que Dios estaba molesto por desacatar lo que él había recomendado. Tenemos al siguiente profeta, Jeremías. Jeremías va a anunciar la caída de Jerusalén en manos de Nabucodonosor. ¿Por qué? No nos olvidemos que los reyes juegan un papel muy importante. Los profetas aconsejan a los reyes. La idea de los profetas es transmitir lo que, según la Biblia nos dice, el mensaje de Dios para que los reyes lo cumplan. Y si en caso no cumpliesen, se harían acreedores a un castigo. Y este castigo fue, en este caso, que Jerusalén caiga en mano de los mesopotámicos. Esto ocurre cuando no se cumple lo que se transmite. Tenemos a Ezequiel, otro profeta. Este profeta aparece en la época donde los mesopotámicos invaden Jerusalén, ¿ya? Lo que va a permitir Ezequiel, según sus visiones,
que el pueblo hebreo va a ser liberado. El pueblo hebreo va a recuperar su libertad después de pasar muchos años bajo el dominio mesopotámico. Una vez que los hebreos recobran su libertad, van a ser conquistados. ¿Por quién? Por Sargón II. Sargón II representa a los asirios. Luego de esto, ya, van a ser conquistados por los babilonios, Nabucodonosor II. O sea, Jeremías había ya predecido que el pueblo hebreo iba a ser conquistado por los mesopotámicos, y así se cumplió. Pero antes de la invasión mesopotámica fue la invasión asiria. Por lo tanto, el primer pueblo que va a invadir a los hebreos van a ser los asirios, a cargo del rey Sargón II. Luego van a ser invadidos por los babilonios, con Nabucodonosor II, o sea, por Mesopotamia. Luego que el pueblo hebreo recupera su libertad, va a ser invadido por los persas, dirigidos por el rey Ciro el Grande. Luego que recuperan su libertad, van a ser invadidos por los macedonios, los hebreos, a cargo de Alejandro Magno. Y finalmente, cuando el pueblo hebreo recupera cierta libertad, van a ser invadidos por los romanos con Pompeyo. Por lo tanto, el pueblo hebreo a lo largo de su historia, desde que se convierte en un gran estado, va a sufrir invasiones, recupera su libertad y de nuevo sufre más invasiones. Pero no es que ocurran las invasiones ahí mismo, van a pasar años de, como se dice, de prosperidad, de tranquilidad, y luego va a aparecer un gran pueblo y los va a someter, los va a dominar. No nos olvidemos que el último pueblo que invade al pueblo hebreo, ¿ya?, va a ser los romanos. Los aportes culturales. En el caso hebreo no tiene tanto, no resalta tanto por ejemplo, en arquitectura, en escultura. El aporte más fuerte, más significativo de los hebreos va a ser la famosa Biblia, que se va a dividir en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿ya? El famoso Pentateuco. La Biblia va a englobar todos los relatos antecesores a Jesús durante la vida de Jesús y después de la muerte de Jesús a través de sus apóstoles, ¿ya? En este libro están escritos todos los relatos, todos los acontecimientos. No nos olvidemos que otro gran aporte de los hebreos es los famosos mandamientos, ¿ya? Ustedes ya lo conocen muy bien, los mandamientos, como podemos observar en la imagen. Bueno, eso sería todo. Nos vemos. Cuídense, chicos. Hasta una próxima clase. Chao.